Buenas tardes, hermanos. Una vez más, jueves, continuamos en la recta final, como ya lo he dicho, de este precioso evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 12. Ya estamos viendo cada vez más la presión que se ejerce sobre nuestro Señor y, bueno, que le ejercieron, ¿verdad?, por estas circunstancias, pero pues nuestro Señor simplemente iba caminando paso a paso, día a día, minuto a minuto, hacia lo que ya estaba escrito, ¿verdad?, hacia lo que tenía que venir, hacia lo que tenía que hacer, porque ya estaba escrito de Él, ¿verdad? Bien, antes de empezar con los versículos del capítulo 12, del 18 al 27, pues a nuestro hermano Gabriel nos va a dar unos 5 minutitos del capítulo anterior. Sí, tú, mi hermano. Adelante, mi brother. Ok, la semana pasada en el estudio se titulaba A Dios lo que es de Dios. Y comenzamos el estudio que enviaron a los fariseos y a los herodianos para que le sorprendieran a Jesús en alguna palabra. Aquí lo que vemos es que los fariseos y los herodianos se juntan por una misma causa: querer que Jesucristo caiga en una de sus trampas. Y como dijo el pastor, enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo cual se juntan ellos dos para hacer a él, a Jesucristo. Al principio lo enaltecen diciéndole: maestro, sabemos que eres hombre veraz, no te cuidas de nadie, con verdad enseñas el camino. Y luego, como también nos dijeron, como víboras atacan preguntando si era lícito dar tributo a César. Más Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, o más bien conociéndolos desde siempre, como ya hemos aprendido, él mismo les pregunta: ¿por qué me tentáis? Y les pide una moneda. Ellos se la traen y le preguntan de quién es la imagen de la moneda, al cual ellos responden que es de César. Jesús entonces le responde a su pregunta: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. O, como yo pensaría, se quedaron callados, no supieron qué más decirle. Muchas de las veces, algo que yo he notado, que Jesús siempre, para responder una pregunta, la respondía con otra pregunta. Algo que nosotros ya debíamos de saber, porque en la mayoría de las preguntas son tentaciones de uno mismo, tratar de hacerlo caer, o tratar de uno de darse que uno sabe más que él. Entonces, por lo cual siempre Jesucristo nos respondía con la pregunta, algo que nosotros ya teníamos que saber, y no hay por qué preguntar lo que tú ya sabes. Si ya sabes que él es malo, ¿por qué le preguntas a él si es malo, si ya sabes? Entonces, eso fue lo que, un pequeño resumen, porque era poquito los versículos, pero sí nos da a que nosotros muchas veces preguntamos o cuestionamos, que muchas veces nos ha pasado. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando por esta pandemia, nos preguntamos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pero no queremos admitir que hemos estado pecando. Mejor preguntamos qué es lo que han hecho en vez de qué es lo que he hecho. Entonces, yo lo que de esto entendí es que si nosotros ya sabemos, ya hemos estado aprendiendo, ya hemos estado viendo lo que realmente tenemos que hacer, es cuestión de hacerlo sin necesidad de preguntar si está bien o no está bien. Nomás debemos de hacer lo que ya aprendimos, y primero Dios nos irá bien. Muy bien, hermano, muy bien. Obedecer la palabra, ¿verdad?, sin cuestionar, ¿verdad?
el Señor por algo la dejó escrita, y sí tienes razón, que de repente nos estamos preguntando, bueno, pero es que es tratando de como que acomodar las cosas, ¿verdad? Pero pues si Dios ya lo dijo que así es, pues así es. Si le vuelves a preguntar en una semana, el Señor te va a volver a responder lo mismo. Si le vuelves a preguntar en 2 años, la misma pregunta te va a responder lo mismo, ¿verdad? Un ejemplo. Señor, pero pues es bueno unirme a yugo desigual, pues ya sabes que no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué volver a preguntar si ya sabes la respuesta? Y vas y preguntas en 10 años y la respuesta del Señor va a ser la misma, ¿verdad? Así es. Muy bien, hermano, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a empezar estos versículos que también son poquitos, pero no por eso, como ya lo sabemos, menos importantes. De hecho, vamos a ver uno de los temas más trascendentales de la obra maravillosa que hizo nuestro Señor, ¿no? Porque si bien el Evangelio sabemos que es que el Señor vino, vivió sin pecado, murió en la cruz, fue crucificado, pero lo más maravilloso de esto y lo que lo diferencia, o más bien lo que lo exalta ante todo, es que resucitó de entre los muertos. Y ese es el tema prácticamente que nos viene a tocar esta tarde noche. Entonces el tema ahí en nuestra hojita es la certificación del Evangelio, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 12 del 18 al 27, Marcos 12 del 18 al 27, y pues prácticamente va encerrada, o más bien va a mostrarnos la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Y nuestro objetivo dice así, ahí está en sus hojitas, dice: siendo Jesús el tema central del Evangelio, Romanos 1 del 3 y 4 no lo dicen, ahorita lo vamos a leer, constatar su autenticidad a través de la resurrección. Vamos a leer Romanos 1 del 3 al 4, pero yo creo que lo leemos desde el 1 para agarrarle contextito tantito a esos dos versículos. Los leo, y Romanos 1 del 1 al 4 dice así, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y número 3, ahí es el 3 y el 4 el que nos compete, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, o sea, según su nacimiento, según su estirpe, según la línea de genealogía del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí? Este poder que es sobre todo poder, o sea, ya no hay cómo decirlo, pero verdaderamente necesitamos sopesar el poder de Dios. O sea, eso es poder. O sea, sabemos que Él es todopoderoso y que Él todo lo puede y que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, sí. Pero este poder le levantó de los muertos a Jesús, y eso es lo que vamos a leer. Que fue declarado Hijo de Dios, ¿quién? Jesucristo, es del que estamos hablando, ¿verdad? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Así que esa es la manifestación. ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, a mí, la resurrección es algo que sin ella, todo lo demás, se vendría abajo, no se sostendría exactamente. Creo que es parte de la base de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Lo declara aquí, el objetivo dice que constatar su autenticidad, ¿verdad? A través de eso, ¿de qué? De la resurrección de entre los muertos. Porque mucha gente dijo ser muchas cosas, ¿sí? Pero nadie se levantó de los muertos. Nadie.
Entonces, esa es la diferencia. Que el Señor lo que declaró con su boca lo manifestó, lo hizo, lo trajo a vida, lo trajo a la luz, se manifestó el verdadero Hijo de Dios. Cuando Juan Bautista lo presentó, no ahí, aunque dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cualquiera puede hablar, brother. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero levantarte de entre los muertos, ahí sí no hay. Ahí sí no hay. No hay la palabra. No hay duda. O sea, no hay duda. No hay nada que lo pueda impedir, porque eso ¿quién lo puede hacer? Nadie. Nadie. Solamente el poder de Dios. Y esa es la manifestación gloriosa de nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos bueno, creo que tenemos un versículo a memorizar, está por ahí, versículo a memorizar, es el 12:27. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ahorita vamos a llegar a ese versículo y lo platicamos. Muy bien, vamos a continuar. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, vamos a iniciar con el versículo 18. Ya saben, amados, que si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta, solamente, bueno, pues aquí levantan la mano, pero acá abren su micrófono y ya lo checamos, ¿sí? Ok. Muy bien, leo el primer versículo y es Marcos 12:18. Dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, vamos a ir contestando despacio, vamos a irlo digiriendo despacito y ver qué nos muestra nuestro Señor esta tarde noche. Muy bien, entonces la primera pregunta dice así: ¿quiénes vinieron a él entonces? Los saduceos, así es. Los saduceos. Ellos eran una secta. Había fariseos, escribas, saduceos, varias sectas por ahí, y estos específicamente, ahorita lo vamos a ver, tenían varias creencias un poco cerradas, ¿verdad? Un poco cerradas, pero ellos particularmente no creían, lo declara ahí este versículo, que no creían que no había resurrección, ¿verdad? Ellos decían que no había resurrección. Bueno, siguiente pregunta, dice, ¿qué es lo que ellos decían? Exactamente es la respuesta que acabamos de decir, que no hay resurrección. O sea, ellos no creían en eso. De hecho, en Hechos 23:8 declara que ellos, la escritura ahí en Hechos declara que ellos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el espíritu. Entonces no creían en esas cosas, ¿verdad? Porque solo ellos solo creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? En lo que escribió Moisés, ¿verdad? Ellos nomás se fiaban de eso. No creían en los profetas, no creían en nada de eso, ¿verdad? Entonces, siempre que no tomas en cuenta toda la palabra de Dios, vas a terminar topando con algo, y algo no te va a cuadrar y te va a hacer tropezar y caer, como en este caso a ellos, ¿verdad? Ellos en aquel tiempo pues tenían la ley y los profetas, ¿verdad? Y los salmos, todos los cantos y eso, pero no creían en nada de eso más que en el puro Pentateuco. Entonces ellos topaban en ese momento. Pero hoy yo te digo, tienes
todo el canon completo. Si tú crees nada más en el antiguo, o nada más crees en el nuevo, o le pones énfasis al antiguo y el nuevo ahí como que más o menos, vas a topar, vas a tener ese mismo problema y te va a hacer caer en alguna cosa si no tomas en cuenta todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Si no hay preguntas, continuamos con el siguiente versículo, que es del 19 al 23. ¿Me ayudas, amor? Maestro, Fuerte, un poco más fuerte. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Bueno, gracias, amor, amén. Esto es lo que le vienen a presentar los saduceos, ¿verdad? Como ellos no creen en la resurrección, y entonces leen mucho a Moisés y les dice, bueno, pues nuestro maestro Moisés escribió esto, nos dejó escrito esto, ¿verdad? Y sí, está ahí, de hecho está en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Y ellos le cuentan esta historia. Vaya, o sea, digo, no sé si fue verdad o no, ¿verdad? La historia está contada. Sí se me hace un poco que 7 hermanos, ¿verdad? Y luego después muere la mujer, entonces como que está muy armada, ¿no? A preguntarte, a tratar de preguntarle al Señor específicamente y ahora sí, qué problemón se va a armar allá en el cielo cuando estén resucitados, ¿verdad? Y entonces le arman este cuadro, ¿verdad? O sea, le arman este cuadro, pues si bien se dio, está bien, es muy difícil que haya pasado, pero si no, pues le arman este cuadro, cualquiera de las dos maneras que quieras pensarlo. Más sin embargo, dígame, hermanito. Por eso aquí el pastor lo puso fantasioso. Exacto. Porque vamos a suponer y nos imaginamos, ya el tercer hermano o el cuarto, viendo lo que estaba pasando con los anteriores, pues ya no se iban a casarse con la señora, ¿verdad? O sea, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. O sea, estaba muy fantasioso lo que le estaban planteando estos saduceos, y pues nada más bien, digo, comprobamos que no eran perseguidores o fanáticos o creyentes, y nada más querían burlarse de sus enseñanzas, según ellos. Sí. Por eso está muy fantasiosa que hubiera sido. Sí. Sido así. Sí. De hecho yo la pienso así, ¿verdad? Pero pues nada más para que cada quien pues la tome como crea, ¿verdad? A mí verdaderamente también se me hace muy exagerada. Le debían de apodar la viuda negra a la mujer, o no sé, ¿verdad? Pero pero no sé, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí está, ¿verdad? Para que cada quien, según el escrito, pero se oye verdaderamente, a mí se me hace un poquito armado, ¿verdad? Porque después de eso muere la mujer y entonces ahora sí ya se armó el problema, ¿verdad? O sea, ahora resuélvelo tú, o sea, como que diciéndole a nuestro Señor, ¿verdad? Ahora sí resuélvelo, pues de quién va a ser la mujer si los 7 la tuvieron, ¿verdad? Y entonces, pues sí se me hace un poco complicado el asunto en el sentido de que haya pasado de que 7, ¿verdad? Creo que con un ejemplo verídico de 2 o 3 le hubieran puesto, o sea, le hubieran podido poner si verdaderamente traían duda. Oye, maestro, pero si por ejemplo X persona, ¿verdad?
Pancho Pantera se casó con su hermano y el otro, el hermanito menos, que también se casó y también no tuvo, y ya fueron 3, por ejemplo, 3 hermanos, Sí, pues con algo verídico le hubieran puesto, tenemos duda, ¿cómo va a ser la situación, verdad? ¿Cómo se va a arreglar como eso? Lo de Tamar, que fueron 3 hermanos. Sí, ¿verdad? exacto, Pero ella que está en la nomás se escritura casó eso. con 2, Así es. y el tercero ya no. Así Ahí todavía Así se es. entiende. Ellos armaron una novela. Pero ya cuando Pero arman ya la está. novela así de 7, ay, pues sí, ya como que suena extraño, ¿verdad? Pero bueno, Pero ahí Dios está. sabe, conoce. el Definitivamente que mi Señor conocía el corazón. corazón Sabe de a qué se ellos. acercaron, con qué intención. Definitivamente que eso sí. Así es. Así es, entonces ya uno lo va percibiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a contestar la preguntita que viene acá, hijo. Es que ahí viene todo Viene lo de Deuteronomio, ok. Pues vamos a leerlo, vamos a leer Deuteronomio del 5 al 7. ¿Me ayudas, Laura? Fuerte y Es claro. del 5 al 10. Al 10, ahorita le cambio, ok. Vamos a leerlo, a ver qué nos dice Deuteronomio. Qué bueno que lo pusieron. Ahí va. Si te casas con Sí. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Amén, gracias. Dice ahí también, antes de contarle a Jesús, es la pregunta, antes de contarle a Jesús su fantasioso relato, ¿a qué hacen referencia para respaldarlo? Sí, esta pregunta es prácticamente de las 2 páginas atrás. A la de la casa del calzado. Maestro, Moisés nos escribió. Entonces, ¿a qué hacen referencia? O sea, lo que Moisés dijo. A los A lo que escritos de Moisés- Moisés, escritos de exactamente. A los escritos de Moisés. Y iba a ponerle a la casa del descalzado. La casa del descanso. ¿A qué hace referencia? Sí, ellos dijeron, porque pues se llenaban la boca, ¿verdad? Diciendo, con nuestro maestro Moisés, ¿verdad? Él nos escribió esto, ¿verdad? Sí, la ley, básicamente ellos. Sí, entonces, pues ahí está. Muy bien. Siguiente versículo, Marcos 12, versículo 23. 24. ¿Qué? Es 23, todavía no Sí, todavía, respondimos. ¿verdad? No, ya respondí la pregunta. Pero... Ya leímos, nada más que falta la pregunta, la segunda. Cierto. Correcto. Sí, ahí está la pregunta de ellos. De hecho, es esa en el versículo 23. Dice, Porque yo leía. en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta sarcástica que formulan a Jesús después de haberle contado tan fantástico relato? Pues, que si en la resurrección. Así es, que en la resurrección, pues, cuando resuciten, o sea,
le recalcan, porque como no creen en la resurrección, bueno, entonces en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Bueno, muy bien. Esa es la respuesta, ¿ok? Pero la respuesta el Señor todavía no se las da. Vamos a continuar. Versículo 24. 24. Hermanita Patti, ¿me ayuda con el 24? Sí, hermanos, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Amén. Wow, a mí me maravilla y lo que comentó ahorita Gabriel, ¿no? O sea, que el Señor siempre regularmente contesta con otra pregunta para que cuando contestes, pues, o una pregunta retórica, ¿verdad? O sea, que está ahí impresa la respuesta de que claro, ¿verdad? Afirmando. Y entonces dice que respondió Jesús y les dijo en forma de pregunta: ¿no erráis por esto? Dice, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. O sea, primero les dijo: ignoras las Escrituras, porque lees Juan de Dios y no lees bien, ¿sí? No tomas en cuenta los puntos, no tomas en cuenta las comas, no lees bien y no recibes bien. Pero después les dijo que no ignoras el poder de Dios. O sea, ignoras el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Lo dije ahorita hace un momento. Por supuesto, estás ignorando que el Señor tiene ese poder de levantar al Señor Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder de Dios que ignoras tú, ¿verdad? Por ignorar la Escritura o por no leerla bien, ¿verdad? Entonces dice ahí, según la respuesta de Jesús formulada a manera de pregunta, ¿cuál era el origen de su error? Ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Exactamente, las dos cosas. Ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Sí. Y es que como ignoras todas las Escrituras, pues ignoras el poder de Dios. Rebotas con las cosas, te topas, vas a toparte con unos cerros y con unas paredes que no vas a poder brincar, ¿verdad? Muy bien. Ok, preguntas, dudas, comentarios. Continuamos. Versículo 25. Javi, ¿me puedes ayudar con el 25, brother? Sí, bro, ¿me escuchan? Sí, brother. Ok. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Amén. Gracias, brother. Así es, porque cuando resuciten de los muertos, dice que no habrá ni casamiento, ni se darán en casamientos. Así que, órale. La pregunta dice ahí, ¿cuáles serán las condiciones al respecto del matrimonio en la resurrección de entre los muertos? Son dos. ¿Cuál será la primera? Ni se casarán ni se darán en casamiento. Ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, ya no hay más boda. ¿Eso en la primera? Eso en la primera, sí. Ni se casarán ni se darán por casamiento. Es que es lo mismo, nomás que no va a haber esa unión, exacto. Y la número 2, serán como los ángeles que están en los cielos. No dice que serán ángeles, sino que serán como los ángeles. Todos
parejos. En otros versículos dice que ya en el Señor no seremos más mujer, hombre, ni esclavo, ni libre, ni escita, ni nada. O sea, vamos a ser todos parejos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Y esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ya les está respondiendo. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Palabra de Jesús. No hay ni cómo decir, pero así, ¿verdad? Ok. Continuamos. Versículo 26. Versículo 26. Hermanita Marta, ¿me puede ayudar con el 26? Gracias. Respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Amén. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Wow. Y el Señor le saca la escritura y no le saca un libro de en los cuales ellos no creen. No. Un libro de los que creen. O sea, en los que supuestamente han leído, y de ahí y les dice, bueno, Moisés les escribió esto, ¿verdad? ¿No habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo? Yo soy el Dios de Abraham. Fíjate que no había visto este asunto, y el pastor creo que lo comentó el domingo, porque no dice yo fui el Dios de Abraham, ¿verdad? No dice así, yo fui el Dios de Abraham, o sea, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy, dice. Yo soy, o sea, sigo siendo el Dios de ellos porque ellos están vivos. Por eso dice que él es Dios de ellos. Claro. ¿Qué le respondió Jesús al respecto de que los muertos resucitan? Y pues ahí, que no habían leído bien, sí, las implicaciones del libro de Moisés, o lo que Moisés había escrito, ¿no? Y les declaró, él está en Éxodo 3:6, prácticamente les declaró el Éxodo 3:6, donde desde la zarza Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Que no habían leído bien qué? El libro de Moisés, o sea, que no habían leído bien. No habéis leído bien, de hecho dice ahí en respecto así al versículo 26, dice, no habéis leído bien el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy. Sí, prácticamente es todo desde ahí, no habéis leído. Así es. Así que el Señor le muestra a Moisés, ya ellos terrenalmente estaban muertos, o sea, terrenalmente estaban muertos, mas sin embargo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿verdad? No les dijo, yo fui, cuando ellos vivieron, yo soy. Y ahorita leemos el siguiente versículo para la conclusión. Así es, y qué increíble, ¿no? O sea, bueno, y 1 Corintios 15 nos declara todas esas cosas porque, y luego hay un punto en donde parece un trabalenguas, pero verdaderamente lo que está diciendo Pablo a los corintios es que la resurrección es la base. Y les dice, y si pues Jesucristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan, ¿verdad? Entonces, y empieza a hacer toda una explicación que parece un trabalenguas, pero si lo lees exactamente bien, lo está súper explicando, que simplemente que Jesús resucitó de entre los muertos. Me llama la atención cómo la resurrección lo completa todo, o sea, Lo complementa. de que si Cristo no resucitó, como dice, creo que es Corintios también, de que pues, nosotros somos los más, Así es. como si merecidos de conmiseración, ¿verdad? Así es. De humillación, ¿no?
Aquí está, voy a leerlo tantito, es 1 Corintios 15. Sí. Y dice varios, pero voy a leer aquí nomás del 16, unos cuantos versículos. Del 16 dice, porque si los muertos no resucitan, está explicando. O sea, si no crees en la resurrección, estoy en 1 Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, lo que estabas más o menos comentando. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, imagínate, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero el 20 te dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto, y así ahí le sigue, ¿no? Pero está todo el capítulo 15 habla de la resurrección de nuestro Señor y está muy padre. Y es la base de todo, ¿no? Lo que comentabas ahorita, o sea, es el donde se soporta el poder, donde se manifiesta el poder, donde el Señor verdaderamente, nuestro Dios verdaderamente presenta a su Hijo al mundo. Este es mi Hijo. O sea, ahora sí, ¿quién tiene duda? Porque pues comenta que ahí mismo en Corintios, en los primeros versículos, que se le apareció mucha gente a la vez, después de haberlo visto en la cruz. Órale, 3 días después, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, Juan de Dios? Ay, papá, o sea, ese es el poder de nuestro Señor. Y ese es el motor de arranque de la primera iglesia, ese es el motor de arranque de la manifestación de poder manifestada, vale la redundancia, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, wow, increíble, o sea, todo salió de ahí, ¿verdad? Vamos a leer el último versículo, que es el versículo 27 que nos toca hoy. Y lo leo y dice así, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. O sea, estás en problemas. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, ¿verdad? Entonces, dice ahí cuál era la conclusión, con la que Jesús les mostró que mucho erraban, que estaban plenamente equivocados. Que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aquí hay un versículo en Juan 5:21. Ajá. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Claro, amén. Por supuesto, es el mismo poder. Ya una vez que nuestro Señor cumplió lo que Dios le mandó, lo que el Padre le mandó que hiciera aquí en la tierra, y le levantó entre los muertos, entonces le dio la potestad de todo. Por eso les dijo, ya resucitados sus discípulos, ¿verdad? Ya les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, o sea, toda. No hay nada que quede fuera, ¿verdad? Sí, creo que eso vino a mostrar Jesús la resurrección. Lo manifestó como el único, como que no hay más. Así es. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario, hermanitos. Voy a quitar esto. Hermano, ahí mismo en la primera de Corintios 15, todo el capítulo está muy interesante porque habla mucho sobre la resurrección. Uh-huh. A partir también del 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y luego empieza a explicar, dice, no toda carne, la de los hombres,
la de las bestias, la de los peces, la de las aves, Así los es. cuerpos celestiales. Entonces, ahí viene toda la explicación. Me gustaría, padre, que se leyera en casa Sí, de cómo habla hasta de la luna, del sol, de todos, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en corrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, al cuerpo animal, el cuerpo. Está muy interesante toda la explicación que viene ahí para, o sea, da un poquito más de información, vaya, en cuanto a si se tiene duda de cómo será la resurrección, cómo será el cuerpo, ¿verdad? Cómo vamos a resucitar. Así es. Definitivamente no va a ser como este cuerpo No. carnal, ¿verdad? no, definitivamente no. Y sí, así por eso habla de las semillas, todas son diferentes, pero la semilla no sale la semilla, sino sale un árbol y así sucesivamente, ¿verdad? Pero sí está todo muy interesante. Y luego en el 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y todo está bien padre. O sea, todo el capítulo habla de la resurrección, y está bien interesante leerlo, observarlo y meditar en ello, ¿verdad? Meditar en ello, que verdaderamente un día, como nos haya de tocar, ya sea que durmamos o ya sea y cuando digo durmamos es porque en el tiempo terrenal habremos tenido un deceso, ¿verdad? En el tiempo terrenal, pero sabemos que en la eternidad pues estaremos presentes, ¿verdad? Como está estipulado para los hombres, que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio, ¿verdad? Entonces así es como será. Pero sí está padre verlo, analizarlo y meditar en la palabra de Dios para que nos siga dando esa misma fortaleza, porque Él mismo depositó su espíritu en nosotros, y ese es el mismo poder que levantó a nuestro Señor de entre los muertos. Lo declara Romanos 7 u 8 por ahí. Y es eso, o sea, no es otra cosa más que su poder puesto en nosotros, ¿verdad? Muy bien, hermanos, no sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta o duda. ¿Todo bien? Muy bien. Hermanito Chuy, ¿podrías ayudarme a orar, mi hermano, si alguno de mis hermanos tiene alguna petición de oración?